¿Qué tal? Le saluda a su amigo el pastor Víctor Cuamea. Deseamos que las bendiciones de Dios sean con cada una de las personas que nos están viendo a través de los diferentes medios de las redes sociales. En esta hora habremos de estudiar la palabra de Dios con un tema muy importante: la oración en tiempo de crisis. Y sabes, vivimos en un momento de la historia de la humanidad en la que estamos experimentando diversas crisis. Hace un tiempo atrás, una familia conocida de nosotros nos compartía el testimonio de lo que vivió en su experiencia matrimonial. Ellos, siendo una familia pastoral, en una ocasión iban en viaje, una de las familias pastorales, las esposas, rumbo al encuentro de esposas de pastores. Así que se habían organizado para viajar, se habían organizado para irse en un carro, en un automóvil, y ellas decidieron salir juntas. Dejaron a sus esposos, los hijos en casa y demás, y fueron. En ese carro iba manejando una esposa de un pastor, en el asiento de un lado la esposa de otro pastor, en el asiento de atrás otra esposa de pastor, y en el otro lado, otra más. Esta última llevaba a sus hijos pequeños consigo. Llevaba sentada en medio de los dos a su hija y en sus piernas a su hijo pequeño. Y iban rumbo a un encuentro bueno, un encuentro espiritual, de crecimiento, de desarrollo. Y en ese viaje se encontraron con la realidad de que experimentarían un accidente. Ellas tuvieron un accidente automovilístico y esta esposa de pastor que iba atrás con su hijo en las piernas y con su hija a un lado, después del trauma del accidente, al despertar y recobrar la conciencia, ve un escenario desolador, un escenario terrible. Todos habían fallecido excepto ella. Todos los que iban en el automóvil, todas las esposas de pastor, 4 familias se vieron afectadas en ese accidente. Y lamentablemente aún sus hijos pequeños los pudo observar en ese momento, en esa escena. ¿Te puedes imaginar la experiencia en ese momento? ¿Te puedes imaginar lo que debió haber sentido? Vivimos en un mundo de crisis y estamos experimentando diferentes situaciones de crisis. Hace poco veíamos en las noticias a un hombre que falleció por causa de que le aplastaran el cuello por la rodilla de un policía que, al discriminarlo por su tono de piel, no le dio importancia y lo lastimó de tal manera que enfrente de las cámaras de los celulares, pocos momentos después, falleció. Padres que dejan a sus hijos, hijos que desprecian a sus padres, una epidemia en la cual estamos viviendo una nueva normalidad y que amenaza con cambiar nuestra forma de vivir. Queridos, estamos en un tiempo de crisis y es muy importante que tú y yo podamos tener la seguridad de que estamos en comunión con Dios y que podemos acercarnos a Él a través de la oración. Quiero invitarte para que ahí donde estés puedas hacer una pausa en tus actividades y vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de poder orar, de poder comunicarnos con usted, Señor. En un mundo de incertidumbre, usted nos da la seguridad de que usted nos escucha. Y en esta hora, Señor, queremos rogar que su Espíritu Santo nos acompañe, nos hable, nos instruya y que, Señor, indudablemente podamos escuchar su voz. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La oración en medio de las crisis. La palabra de Dios nos habla acerca de principios que nosotros como seguidores de Jesús podemos aplicar o ejercer en nuestro beneficio o privilegio, que es el poder orar.
Y quiero invitarte para que vayas ahí en tu Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y vamos a comenzar a leer del versículo número 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta oración, queridos, vamos a hacer una pausa en nuestra lectura bíblica. Esta oración, conocida como la oración sacerdotal, es una oración muy interesante que podríamos predicar muchos sermones solamente de esta oración y de lo que implica lo que Jesús incluyó en esta oración. Pero quiero llamar tu atención a 3 principios muy interesantes para nosotros en estos tiempos. ¿Cómo poder tener la seguridad de que en medio de esta situación caótica en la que vivimos puedes estar seguro de que estás en conexión directa y efectiva con Dios? Mira lo que dice el versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué interesante que Jesús, iniciando la oración modelo, la oración sacerdotal, nos incluye la importancia de conocer a Dios. Y más allá, ligándolo con el significado mismo de la vida eterna, conocer a Jesús. Hay un libro titulado Conocer a Jesús es todo. Y coincido con ese título. Conocer a Jesús es todo. ¿Cómo puedo estar yo seguro que en mis oraciones reflejo conocer a Jesús? Sabes, aquí en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, hay un letrero que llamó mi atención cuando pasamos por debajo de un puente. Hay un letrero arriba del puente cuando usted pasa por ahí con el auto, y dice el letrero un texto bíblico: todo lo que pidieres a Dios en oración le será concedido. Y es todo lo que dice. Me llamó mucho la atención. Yo no había visto de manera tan común en ciudades grandes versículos de la Biblia puestos de manera pública. Pero este versículo está ahí. Todo lo que pidieres a Dios en oración le será concedido. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas personas habrán visto aquel texto sin ver otro texto de la Biblia y habrán dicho, bueno, pues ahí dice que todo lo que yo pida, Dios me lo va a conceder? Interesante que quizás muchas personas en estos momentos de crisis vamos a Dios en oración pidiéndole que supla nuestras necesidades, que supla los deseos de nuestro corazón, sin necesariamente conocer a Dios. Yo le comentaba ahí a mi esposa, decía, bueno, qué interesante sería poner a un lado ese versículo: pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. Sería interesante, ¿no? Ver cuál sería entonces la reacción. ¿Qué pasa, pastor, si he puesto los deseos de mi corazón en las manos de Dios, pero parece ser que no me contesta? Parece ser que no hay una respuesta. ¿Qué pasa, pastor, si en medio de la crisis me arrodillo, clamo a Dios, le pido con todo mi corazón, pero pareciera ser que las cosas no suceden como yo quiero, o no suceden como a lo que creo que es correcto o es bueno? Sabes que hay una cita que quiero compartirte contigo, que encuentra en El Camino a Cristo, en la página 96. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según el caso particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y es demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él.
Aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones, confiad en la segura promesa, pedid y se os dará. Pero es necesario conocer a Dios para poder vivir esta promesa. Es necesario conocerlo a Él para saber que cuando vamos y derramamos todo nuestro corazón delante de Él y nuestras peticiones en este momento de crisis, Él las va a atender en su tiempo, en su forma, en su manera, y estamos seguros que será la mejor para nuestras vidas. Así que en estos tiempos de crisis el primer principio es: conoce a Jesús, ora, acércate a través de la oración a Él, pero no como una especie de lámpara de un mago, no como una especie de un pozo de los deseos, no como una especie de genio que nos va a complacer todo lo que nosotros deseamos y que vamos a ir y Él va a suplir todo lo que nosotros querramos porque nosotros se lo hemos pedido, sino que vamos a Él confiando porque lo conocemos. En el tiempo de crisis, ¿conoces a Jesús? Pero mira, la palabra de Dios sigue diciendo en el versículo número 4: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me distes que hiciese. En la oración sacerdotal Jesús incluye el trabajo, la parte que le correspondía, su obra en esta tierra. Y quiero decirte algo: cuando nosotros oramos, un principio de la oración y que lo podemos aplicar en el tiempo de crisis es que la oración no sustituye nuestra responsabilidad. La oración, por más sincera que es para con Dios, por más deseos que tenemos al acercarnos a Dios a través de la oración, no sustituye la parte que nos corresponde a nosotros hacer. En una ocasión una persona me dijo: pastor, ore por mí, pastor, necesito mucha oración, pastor, necesito que oremos. Vamos a orar, pastor, dígale a la iglesia que oren. Y yo le decía: bueno, está muy bien, hermana, dígame, ¿cuál es la situación? ¿Qué petición hay? ¿Qué podemos orar? Y la hermana me decía: ay, pastor, es que esta diabetes no me deja, pastor, hombre. ¿Cómo batallo, pastor? No, es bien complicado, me he visto muy mal de salud, pastor, por esta diabetes. Y dice: hermana, bueno, vamos a orar, hermana, vamos a pedir por ello. Y dice: sí, pastor. Y mientras me hacía, destapaba ahí un refresco, ¿verdad? De una marca conocida. Sí, pastor, es que no me deja. No se me quiere quitar, pastor. Hay que orar para que Dios me quite esta diabetes. Parece una broma, ¿verdad? Pero es anécdota. La oración, querido, no sustituye tu responsabilidad. Si estás en una situación de crisis, si estás en momentos difíciles, pregúntate también a ti y pedile a Dios que te diga si hay algo que tú tienes que hacer, si hay algo pendiente, si hay algo que es necesario que tú hagas y que no te has dado cuenta o no lo has hecho. No solamente le pedimos a Dios que intervenga en medio de la crisis, sino que también nos dé entendimiento para saber que si hay algo que nosotros hemos debido hacer y no lo hemos hecho, que nos dé sabiduría y también fuerzas para poder hacerlo. Él no va a hacer la parte que te corresponde a ti, pero sí puedes pedirle dirección para que te ilumine acerca de esa condición que tal vez tienes y no te has dado cuenta. Mira esta cita de Consejos sobre Salud, página 106. Hay hombres y mujeres que seguirán sus propias inclinaciones aún frente a las más claras órdenes de Dios, y luego se atreverán a orar sobre el asunto, pidiéndole a Dios que les permita continuar en dirección contraria a su voluntad. Satanás se acerca a tales personas, tal como lo hizo con Eva y Adán en el Edén, y ejerce su influencia sobre ellas, porque experimentan ciertas emociones y estas personas creen que están teniendo una maravillosa experiencia con Dios. La oración no sustituirá tu trabajo. No puedes ir en contra de la voluntad de Dios y pedirle que Dios bendiga aquello que claramente te ha señalado que no es lo tuyo. Jesús nos dice aquí en oración, que él había, en su oración para con el Padre, que él había terminado toda la obra que le dieron que hiciese. Pídele dirección a Dios, pídele sabiduría. Dile
que deseas hacer su obra de mejor manera. Pídele que te capacite en medio de la crisis y verás cómo la providencia de Dios estará también para ti. Pero si traemos peticiones que sabemos que no son de su voluntad, si tú estás orando por un capricho que sabes que posiblemente no es lo que Dios tiene para ti, o sabes con certeza porque la palabra de Dios así lo dice, no puedes solicitar la bendición de Dios sobre algo que Dios no te ha dado. Vayamos con Él y tendremos su bendición. Pero va más allá también la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Querido, el conocer a Jesús es todo. El vivir para Él y hacer su obra nos da un sentido para la vida. Pero el saber que hemos sido redimidos por Jesús, el saber que hemos sido comprados por Él, el saber que Él nos ha ganado, que Él ha hecho todo por nosotros, es un privilegio excelente. Y cuando nosotros vamos en oración con Él, dejamos de orar como orábamos antes. Dejamos de pensar que la forma en la que nos dirigimos a Dios era como nos habían enseñado mucho tiempo atrás, o como mucha gente hace, pensando que la oración es una forma de conseguir favores de Dios. Y comenzamos a ver la vida diferente. Y ahora entendemos que hemos sido comprados por Él. Y ya no pedimos por nosotros. Ya no vamos en oración por nuestra vida como centro de la oración. Algunas personas todavía practican la oración de la oveja. Yo no sé si alguna vez has escuchado la oración de la oveja, pero pues si no la conoces, aquí te la digo. La oración de la oveja es la que dice: Señor, bendíceme, ayúdame, cuídame, dame, protégeme, guíame, y todo para acá, todo para acá. ¿Has escuchado toda esta oración? Quizás a lo mejor tú has orado por mucho tiempo de la misma manera, en donde el centro de la oración es el yo. Quiero decirte que cuando entendemos que Jesús nos ha comprado por sangre, el centro de la oración ya no somos nosotros. El centro de la oración es Él y el reino que Él tiene para ti. Hay una cita muy interesante que quiero compartir contigo. Mira lo que dice: nuestras peticiones a Dios no deberían proceder de corazones llenos de aspiraciones egoístas. Dios nos exhorta a elegir los dones que redundarán para su gloria. Desea que elijamos lo celestial en lugar de lo terrenal. Pone de manifiesto ante nosotros las posibilidades y ventajas de un intercambio celestial. Fíjate qué interesante esta frase: un intercambio celestial. Tú vas a Dios en oración en momentos de crisis, con todo lo que te rodea. No sabemos qué va a pasar en lo financiero, no sabemos qué va a pasar en lo social, no sabemos qué va a pasar en la estructura de nuestra vida, y vamos con todas esas inseguridades, pero no vamos para que Dios esté en ellas, no vamos para que Dios nos reafirme esas inseguridades. Vamos y se las llevamos y se las intercambiamos. Aquí está mi crisis, aquí está por lo que estoy pasando. Aquí está el desempleo. Aquí está la quincena que no llega. Aquí está la enfermedad que no se va. Aquí está, Señor. Esta es mi crisis, la traigo. Pero te la intercambio por un bien celestial. Señor, la crisis está en tus manos. Dame capacidades, dame dirección para saber qué haré ahora. Y entonces el intercambio es por un don que redundará para honra y gloria de Dios. Dios te dará dirección, te dará dones, te dará provisiones. No solamente para esa crisis, sino que también para que vayas y expandas el reino de gloria de Jesús. Quiero decirte una cosa más. Quiero invitarte para que puedas
Pedirle también a Dios en esta hora y en medio de la situación en la que vivimos, la confirmación para que tú puedas estar seguro de que avanzas en el temor de Jehová. Y quiero leerte esta última lectura del Espíritu Poesía. Las oraciones más elocuentes son vanas repeticiones si no expresan los sentimientos del corazón. Pero la oración que nace del corazón ferviente, cuando expresamos nuestros sencillos anhelos, tal como podríamos un favor a un amigo terrenal, esperando que nos contestara, esa es la oración de fe. Querido, tú puedes hacer una oración de fe en medio de esta crisis. Tú puedes acercarte con confianza delante de Dios. Es necesario que lo conozcas. Es necesario que hagas la parte que te corresponde y seas responsable para con Dios. Es necesario que entiendas que te ha comprado, que ha dado su vida por ti y que las cosas terrenales, las cosas que podemos necesitar, ocupar en esta tierra son pasajeras y que no es el propósito de tu vida. Te hará un intercambio por las cosas celestiales y al final tú puedes en medio de esta crisis acercarte a Jesús como con un amigo y poder derramar tu corazón con Él, poder expresarle todo lo que hay dentro de tu corazón como si se tratara de un favor para con un amigo terrenal. Esa es la oración de fe. No es necesario grandes palabras, no es necesario que tu mente llegue a un estado anímico muy alto. Algunas personas piensan que se tiene que orar solamente de rodillas, otros tienen que echar vidrios sobre el piso y sentarse sobre ellos para sentir dolor y decir, tengo que hacer un sacrificio para que Dios me escuche. No es necesario nada de eso. En medio de esta crisis tú puedes acercarte a Dios como un amigo y esa será la oración de fe que obrará poderosamente en tu vida. Que Dios te bendiga, querido, y deseo de todo corazón que tú puedas aplicar estos principios en tu vida y puedas vivir una vida de oración en medio de la crisis. Vamos a orar ahí donde estás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias por el privilegio que nos da de poder contactarnos con usted a través de la oración. Gracias, Señor, porque tenemos el gozo de poder conocerlo, de poder saber cuál es su voluntad. Gracias porque también nos permite trabajar para usted, aunque no lo merecemos. Nos permite ser cooperadores y trabajadores de su viña. Gracias, Señor, porque en medio de esta crisis podemos recordar que usted nos ha comprado con precio de sangre y que tiene un nuevo destino para nosotros y que estamos de paso en esta tierra. Queremos, Señor, pedirle que si hay alguien que nos está sintonizando a través de las redes sociales o de otro medio, pueda tener la seguridad que en medio de esta crisis de la pandemia, en medio de la crisis del desempleo, de la salud y de tantas cosas más, puede tener la seguridad de que se puede acercar con usted como si se tratara de un amigo en esta tierra y que podrá tener un contacto directo con usted. Ayúdenos a poder tener una oración de fe en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.